los archivos en el conjunto de archivos del curso. Al terminar de presentar el equipo que presenta, daremos unos minutos para que cada uno haga, por favor, la evaluación de los compañeros que presentaron. Para esto, hace rato les subí ahí al Classroom un archivo en donde les pido que capturen las calificaciones en 3 diferentes rubros que, de acuerdo con lo que ustedes mejor consideren, pues le otorgan a su compañero. Cada uno sube su propio archivo. Todos los demás compañeros no tienen acceso a su archivo. Siéntanse libres de asignar la calificación que se requiera. Al final de este ejercicio voy a compilar todo ello y simplemente haré el cálculo de los promedios que resultan. Puesto que ha llegado a ocurrir que pues a veces creen que pueden dejar de evaluar a sus compañeros, estaré poniendo cada día la tarea de evaluación para que... Ay, muchas gracias, José Luis, por unirte. Para que cada día, y de hecho al terminar cada presentación daremos unos minutos para que hagan esa evaluación, por favor. Ajá. Y no dejen de hacerla porque vence como, ¿qué le puse? 8:15, 8:30, una cosa así. Y entonces, si no hacen su evaluación a tiempo, pues ya no se las voy a contar y estarán perjudicando a sus compañeros. Espero ya hayan madurado y ya no pasen esa clase de cosas que no entiendo por qué llegan a pasar. ¿Vale? Entonces, así lo haremos. Presentación, unos minutos para evaluar y después se prepara el equipo que sigue y así nos vamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Yo, maestra, por ejemplo, ahorita ya abriendo el documento, no es necesario descargarlo, ¿verdad? ¿No es necesario que, perdón? Ay, perdón, maestra. Espere. No hagas enojar a Firulais, Getse. Listo, perdóneme, maestra. No es necesario descargarlo, ¿verdad? No, les puse ahí que lo pueden editar, entonces según yo deberían poder entrar al archivo, editarlo y ahí mismo debería guardarse la calificación de sus compañeros. Ok, muchas gracias, perdón. ¿Sale? Sí les quería poner que lo descargaran, pero luego es más pachanga y de por sí es difícil, entonces yo espero que con la opción que le puse, solamente ustedes capturen cada día y listo, es una pestaña por cada persona. Ajá. Si hacen falta más pestañas, pues copiamos y reproducimos, o más bien copiamos la hoja completa a través de copiar pestañas. ¿Sale? Yo pensaría que bien preparado el tema, como es más o menos 1 hora por cada tema, presentan 2 o 3 personas, deberían evaluarse máximo 5 personas en una sesión larga como hoy, pero vamos a ver cómo funciona. ¿Sale? ¿Qué más? Pues vamos a empezar, sin más, por favor, el primer equipo, adelante. Yo tengo otra pregunta. Entonces, sí. ¿a la tarea en el Classroom le damos como marcar como completada? Sí, ya una vez que terminas la evaluación de tus 4 o 5 compañeros o los que alcancen a presentar, pues ya el archivo se queda ahí guardado y ya no hay nada más que hacer, no tienes que subir nada, pero sí pícale, por favor, pícanle ahí, marcar como completada. De acuerdo, muchas gracias. Adrián, por ahí tenías otra pregunta. No, como les decía, es una pestaña por cada persona. Tiene 5 pestañas. Y en cada pestaña evalúan a una persona.
¿Sale? En la primera celda escogen de la lista desplegable el nombre y adelante capturan sus 3 calificaciones de los 3 rubros y ya después se calcula, trae fórmula, se calcula la calificación. Por favor, calificaciones con números del 0 al 10, no pongan 95 porque me desequilibran todo. Pónganle 9.5, ¿sale? ¿Sí lo identificas, Adrián? Yo no fui el que pregunté, pero sí. Yo vi que sí habías preguntado. Bueno, oye, pero le había dado la palabra a Adrián, porque vi que se movió su micrófono antes que el tuyo. Qué feo, me haces bolas tú. Maestra, Perdón, pero entonces, Adrián, ¿tú? hola. También evaluamos a nuestros compañeros de equipo, ¿verdad? Es por persona. Si tú, por ejemplo, participas con alguien, no vas a evaluar a tu compañero, ni a Ok, es ti. que mi equipo somos 3. Entonces tampoco te evalúas tú, ni tampoco evalúas a tu compañero número 1, ni tampoco evalúas a tu compañero número 2. Ok. ¿Vale? Ahí estamos. Muy bien. ¿Algo más antes de empezar? Maestra, Sí. la edición del Excel es por parte de documentos de Google. Sí, ahí donde dice abrir con, le puedes abrir con hojas de cálculo. Ok. Y ya nada más te damos en marcar como completado. Ajá, ya una vez que captures todas tus calificaciones, ¿sale? Ok. Sí, está bien. Gracias, maestra. Ahí estamos. ¿Qué más? Los nombres los cogen de la lista desplegable. Espero que en Google también aparezca la lista desplegable sin problema, que debería ser. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Algo más? Claro, como les comentaba, es una pestaña por persona. Ajá. PX, por ejemplo, en los hoteles, cuando ponen número de personas, le ponen PX, ¿no? Entonces, PX es persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5, ¿sale? Si, por ejemplo, hoy presentaran 2 equipos y los 2 son de 3 personas, entonces faltaría una pestaña. Entonces, si falta una pestaña, ayúdenme a editar el documento, copien una pestaña y agréguenla para la persona número 6 o 7, si fuera el caso, ¿no? Listo, ahí estamos. Igual, maestro, bueno, una última duda. Pues yo no evalúo, ¿verdad? No pasa nada. No, tú no existes, tú estás Ok. como de fantasma, de apoyo, pero creo que quien más está contento con tu presencia hoy en día es tu compañero, ¿sale? Entonces, tanto no emitirías calificación como tampoco recibirías, ¿sale? Ok, está bien, gracias. Va, ¿qué más? Pero muchas gracias por el apoyo. ¿Y qué más? Maestra, una última cuestión. Sí. En el documentos de Google, mi compañero Ángel y yo estamos en el mismo archivo. Y por lo que le pregunté a mis otros compañeros, creo que aparece en individual. ¿Hay algún problema?
Ay, ¿cómo? No entendí. A ver, ponme un ejemplo. Es que parece como si fuera el mismo archivo de los dos, de mi compañero Ángel y mío. Es que creo que se refiere, maestra, a que cuando abres un documento de Google, en la parte de arriba te aparecen las personas que están dentro del documento. Y creo que se refiere a que le aparece también el otro compañero. Y no debería de aparecer nadie. Exacto, eso. ¿Hay alguien más editando tu documento tuyo? Sí, Nos vemos. A mí me sale. Ah, rayos. No, no quiero que vean sus calificaciones. No, entonces, ¿cómo le hago? Entonces sí tendrían que descargarlo y subirlo. Rayos. ok. Sí, maestra, Sí, yo vas a tampoco tener lo el vi. mismo problema. Sí, no, mejor déjenme, al fin el archivo lo tengo, pues como un archivo separado. Mejor lo voy a crear diferente. Voy a eliminar esa tarea y entonces les pido que mejor descarguen el archivo, lo llenen y lo suban para que sí sea individual. Ok, sí, de acuerdo, maestra. Sí, porque no debería ocurrir eso. ¿Sale? Bueno, entonces denme un minuto, bueno, 2 minutos para hacer eso, porque si no me ataranto y ya no lo hice. Bueno, dice evaluación de presentaciones, eliminar. Se eliminarán calificaciones y comentarios. Listo, ya le eliminé. Ahora tarea, evaluación de presentaciones. Entonces le voy a poner, sube aquí tu archivo que contiene las calificaciones. Ay, ¿qué fue? Escribo archivo, calificaciones de las presentaciones del 1 de octubre. Voy a subir un archivo que es ese mismo que les puse, pero ahora va a estar individual. Evaluar presentación de hoy se llama mi archivo cool. Les puse crear una copia para cada uno para que se les guarde en su drive. Fecha de entrega pues hoy. A la hora más tardar 8:15, bueno, con 30. Deben subir su archivo con sus evaluaciones de hoy. ¿Sale? ¿Qué es lo que haremos? Ahorita ya lo deberían tener, ¿no es cierto? Déjenle pico crear tarea. Ahorita ya lo deberían tener, entonces les pido por favor lo descarguen, lo abran, lo tengan ahí abierto para que capturen las calificaciones. Luego terminemos la clase y ya no tengan que invertir tiempo en hacerlo, ¿sale? Entonces descárguenlo, ya que lo descarguen, me lo dicen por favor. Maestra, solamente que creo que está mal la hora. Que creo que, bueno, me aparece a mí sin entregar, no sé si solo a mí. Sí, bueno, Es que le puse como mañana. 8:30 en lugar de 20:30, ¿verdad? Fecha de entrega hoy a las 20:30. Ay, ya, ahora sí. ¿Sale? Entonces, porfis, descárguenlo, ténganlo por ahí listo antes de empezar. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a empezar. Sin más, y al terminar la sesión, cada uno sube su archivo. Para el lunes crearé otra tarea igual, misma cosa. Yo les diría guarden el mismo archivo para que no lo descarguen a cada rato. Y para el lunes suben el de los compañeros evaluados el lunes y así nos vamos.
¿Vale? A ver cómo funciona eso. ¿Qué más? Pues ya, ahora sí, sin más, vamos a empezar, por favor. Adelante con el primer equipo. Sí, somos nosotros. Permítanme compartir la pantalla nada más. Uy, ¿qué tema es? ¿Qué industria es? Es drinking water, tratamiento de agua potable. Ah, drinking está bonito, adelante. Sí, pueden ver la pantalla, ¿verdad? En modo PowerPoint, ya está en pantalla completa, adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Les vamos a hablar el día de hoy mi compañero Alexis y yo sobre el tratamiento de agua potable. Como nosotros sabemos, el agua es uno de los elementos más importantes y necesarios para la actividad humana. Muchas de las actividades en las que lo ocupamos vienen siendo la agrícola, la industrial, el uso doméstico y pues para sobrevivir, ¿no? En general. Desgraciadamente, la calidad de agua en todo el mundo es mala y con el paso de los años continúa empeorando. E inclusive, aunque más del 70% de la Tierra está cubierta de agua, solo un 0.01% es agua dulce utilizable. Y bueno, es por ello que la seguridad es lo más primordial durante el tratamiento de agua, ya que la salud y vida de las personas depende de ello. La demanda de agua, como sabemos, aumenta con la población y por lo tanto la reutilización del agua y los métodos de tratamiento se han convertido en una necesidad crítica para la sociedad. Y bueno, un dato interesante es que mientras la población de la Tierra ahora es el doble del total de 1960, la cantidad de agua dulce disponible pues no se modifica. Las plantas de tratamiento de agua se presentan en una variedad de tamaños y bueno, se dice que no hay dos plantas de agua exactamente iguales, pero bueno, sin importar si son de propiedad pública o privada, todas comparten el mismo objetivo, que es proporcionar una fuente de agua potable a las comunidades. El tratamiento de agua varía en función de la calidad de la fuente del agua, el tamaño de la planta y si se utiliza agua subterránea o agua superficial. Los sistemas más pequeños suelen utilizar agua subterránea, mientras que los más grandes dependen de fuentes de agua superficiales como lo son los ríos y los lagos. A medida que el agua viaja por la tierra o se asienta en los lagos y ríos, entra en contacto con materiales que se disuelven en el agua. Estos materiales orgánicos suelen convertirse en una fuente de alimento para los microorganismos e incluso, bueno, la mayoría de ellos son fuentes de nutrientes que apoyarán su crecimiento. Aunque esto no suena mal, o sea, es una buena noticia para los microorganismos que habitan en el agua, esto puede ser bastante peligroso para las personas, ya que estos microorganismos como la giardia o el Protozoo cryptosporidium son parásitos protozoarios muy frecuentes que llegan a afectar la salud de niños y adultos y aparecen como brotes de infecciones intestinales. Inclusive algunos de ellos pueden llegar a ser mortales para los humanos. Algunas plantas de tratamiento más pequeñas utilizan sistemas de agua subterránea y, bueno, pueden cumplir con los requisitos locales y nacionales sin ningún tipo de tratamiento. Pero muchos otros sistemas, y en general la mayoría, necesitan un tratamiento adicional y, bueno, un tratamiento y desinfección adicionales. Existen organismos gubernamentales como la Agencia de Protección Medioambiental, que es la UCEPA, que protegen la salud pública especificando el tratamiento del agua y los niveles de desinfección adecuados. Para cumplir estos requisitos se utilizan diversos métodos de tratamiento del agua para eliminar los contaminantes y se organizan en una secuencia o tren de tratamiento predeterminado de acuerdo a las necesidades de cada planta. Una combinación de procesos de tratamiento es seleccionada para tratar los contaminantes del agua bruta y en general se dice que los procesos incluyen un pretratamiento, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y una desinfección.
Como ya se mencionó antes, nunca se encuentran dos plantas iguales, por lo que algunos otros métodos que se pueden llegar a encontrar en las plantas puede ser el intercambio de iones, la osmosis inversa y la adsorción. En la imagen podemos apreciar una típica planta de agua potable, en la que podemos ver que se toma el agua de un lago, río o pozo y la trata a través de una desinfección primaria para pasar después a una coagulación, una sedimentación, a una filtración, a volver a pasar por una desinfección y en este paso se dice que el agua ya estaría completamente purificada o debería de estarlo. Y bueno, ya así es como se distribuiría a las diferentes comunidades. Los organismos nocivos se eliminan los organismos nocivos se eliminan mediante una combinación de ozono, cloro y en algunos casos la adición del amoníaco. El proceso de desinfección es supervisado y controlado por medición continua de ozono y o cloro, y las partículas son eliminadas y filtradas y requieren una medición continua de la turbidez con el fin de informar e indicar el rendimiento del filtro. Los contadores de partículas están ganando más aceptación, ya que proporcionan una medición cuantitativa del agua potable y se utilizan para anticiparse a la rotura del filtro. Bueno, ahora a continuación vamos a comenzar a explicar a detalle los pasos que conforman todo el tratamiento de agua. Y bueno, en general el pretratamiento en este paso se realizan una serie de mediciones analíticas antes de entrar en el proceso de tratamiento. Algunas de las mediciones de control comúnmente pueden incluir pH, la medición del pH, la conductividad, la temperatura, la turbidez, el oxígeno disuelto y el carbono orgánico total. Algunas plantas mantienen este registro de cada una de estas mediciones para futuras referencias o para detectar cambios estacionales en el agua de origen. Antes de la clarificación del agua, esta pasa por filtros gruesos para eliminar lo que vienen siendo palos, hojas, peces y en general otro tipo de objetos u organismos grandes, evitando que estos entren a la planta de tratamiento. El pretratamiento también incluye una desinfección primaria con cloro u ozono para tratar la proliferación de las algas y para la oxidación de ciertos productos químicos y microorganismos que pueda contener el agua. Tanto las aguas superficiales como las subterráneas, pues sabemos que pueden estar contaminadas con diferentes patógenos y su inactivación se realiza mediante una desinfección química y un tratamiento de filtración mecánico. El cloro, se dice que el cloro, bueno, se conoce que el cloro se utilizó por primera vez en Estados Unidos como desinfectante en 1908 y en cambio el ozono, que también es conocido como un potente desinfectante, fue utilizado por primera vez en un tratamiento de agua en Europa en 1886. En general, la velocidad de degradación de estos patógenos o microorganismos depende de la química del agua, el pH y la temperatura. Como sabemos, el cloro es un oxidante lento y cuenta con una desventaja, que es que tiene un efecto limitado sobre las bacterias. Y, por ejemplo, el Cryptosporidium y la Giardia, que ya habíamos comentado actualmente, son extremadamente resistentes a la desinfección con cloro. Hoy en día el cloro se añade al agua en forma de gas de cloro, de hipoclorito de sodio o dióxido de cloro, en las dos diferentes etapas de desinfección que hay en la planta. La adición del cloro se controla mediante la medición continua en línea de cloro en ambas etapas del tratamiento. Y el cloro tiene un amplio espectro de potencia germicida en la etapa de desinfección primaria de una planta de agua potable. Los patógenos, inclusive una vez que el agua sale de la planta, se sabe que los patógenos pueden entrar en el sistema de distribución a través de grietas y alguna falla que llega a tener la tubería, por lo que la prevención de la contaminación en el sistema de distribución requiere un control regular de los niveles de desinfección, y aunque el agua pueda salir segura de la planta, es importante vigilar la contaminación por microorganismos. Debe mantenerse un residuo mínimo de cloro
en el punto de distribución más alejado y es aconsejable un residuo de 0.2 miligramos sobre litro de cloro. Esto pues para mantener la seguridad de todo el trayecto del agua hasta que llegue a su destino final. Por otra parte, el ozono, como ya sabemos, consta de 3 átomos de oxígeno y se degrada de nuevo en oxígeno formando un radical de oxígeno libre. Se dice que sobrevive menos de 30 minutos. Como el ozono es inestable, se genera in situ. El ozono es un oxidante muy potente y desinfecta en menos tiempo que el cloro. El ozono ataca los enlaces químicos de los patógenos en el agua, reduciendo la concentración de materia orgánica, hierro, manganeso, azufre, y reduciendo y eliminando también los problemas de olor y sabor. El tratamiento de ozono está ganando cada vez más popularidad como tecnología de tratamiento rápida y eficaz para la desinfección en esta etapa primaria. Y bueno, en general, la manera en que se añade el ozono, el aire ozonizado se burbujea a través del agua en cámaras de contacto. Y cuando el agua llega al final de las cámaras de contacto, la desinfección primaria se ha completado y el ozono se ha convertido de nuevo en oxígeno. Para que se produzca una desinfección adecuada con ozono, se requiere del contacto adecuado y de la dosis de ozono apropiada. Ahora la siguiente etapa es llamada, esta se divide en 3 subetapas, que son la coagulación, la floculación y la sedimentación. En este caso, podemos ver que tras el pretratamiento que ya se ha mencionado y la desinfección primaria, la clarificación del agua viene a ser el siguiente paso. Y bueno, hay múltiples pasos que se llevan a cabo para reducir la turbidez que pueda llegar a tener el agua bruta en este paso y pues obviamente los sólidos en suspensión. La coagulación es aquella en la que se añaden diferentes agentes químicos con el objetivo de que las partículas más pequeñas se combinen o coagulen en partículas más grandes y esponjosas, que son llamadas flóculos, y se depositarán en una fuente de agua bruta como sedimento. El proceso como ya se mencionó, el proceso de coagulación se lleva a cabo mediante la adición de coagulantes, como vienen siendo el alumbre, las sales de hierro o los polímeros orgánicos sintéticos. Tras la adición del producto químico, el agua fluye a través de un canal de mezclado, donde el agua y los productos se mezclan rápidamente. Y bueno, el flóculo se agita mecánicamente para atraer los sólidos en suspensión y los microorganismos. La medición del pH en este paso desempeña un papel bastante importante en el proceso de coagulación. Mantener el pH en los niveles adecuados mejora el proceso de coagulación, disminuye la turbidez y también mejora la eliminación del carbono orgánico total. Esto ocurre a medida que se reduce el pH en el agua. Asimismo, en general se tiene que reducir el pH para poder hacer el agua aceptable para su posterior procesamiento, o sea, para los pasos que siguen. Finalmente, en la sedimentación, los flóculos se depositan en el fondo para formar un lodo en las cuencas de sedimentación. El peso combinado de la suciedad y los diferentes agentes químicos que se han agregado vuelven lo suficientemente pesado pues estos flóculos. Y bueno, al hacer tan pesados, estos se hunden en el fondo. Y bueno, la sedimentación o el asentamiento se producirán de forma natural con el paso del tiempo y pues a medida que las partículas van hundiéndose. Los lodos se retiran mediante rascadores mecánicos y se eliminan adecuadamente del agua. El agua se retira de la superficie de las balsas de sedimentación y continúa hacia los canales siguientes para continuar con el proceso de filtración. En esta imagen podemos ver juntos los 3 pasos que ya fueron mencionados, en los que se le añadirá el coagulante, se mezclarán rápido para que puedan comenzar a formarse los flóculos. Después vendrá un mezclado lento para que los flóculos vayan formándose y al mismo tiempo comiencen a
asentarse. Y bueno, finalmente, como ya se mencionó, con el paso del tiempo, las partículas más pesadas y todo formaron una especie de lodo y este se hundirá en la parte más baja del recipiente. Después será eliminado mediante diferentes rascadores mecánicos y bueno, una vez hecho esto, pues el agua podrá pasar a la siguiente etapa, que sería la filtración. Bueno, ahora sí la siguiente etapa de filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se encuentran en un fluido se separan mediante un medio filtrante que permite el paso del fluido a través de él y detiene las partículas sólidas. Esta etapa se utiliza para turbideces entre 1 a 10 NTU. Se van quedando atrapadas las partículas como el hierro, el manganeso, algunos microorganismos y materias orgánicas. Y con este proceso se resulta en agua cristalina. También algunas materia orgánica y microorganismos que no se desinfectaron correctamente a través de los pasos anteriores, como con el cloro o con el ozono, en este paso se pueden remover correctamente. Existen 3 tipos principales de filtración, que son la microfiltración, que tiene unos poros de entre 0 a 10 micrones, la ultrafiltración, que son poros más chiquititos, y estos logran separar proteínas, desinfectar el agua reteniendo bacterias y virus, entre otras. Y también está la nanofiltración, que son un tipo de filtrado más pequeño que logra desmineralizar parcialmente solventes. Bueno, ahora sigue, le voy a explicar un poquito qué contienen estos filtros. Contienen un medio granular, que estos medios granulares es para disgregar sólidos suspendidos en el agua, que luego se acumulan en material arenoso y quedan aislados como residuos. La función principal de estos medios granulares es quitar sólidos suspendidos en el agua. Y algunos ejemplos son la grava, la arena sílica, resinas de intercambio iónico, calcita y el Corosex. El Corosex es un medio acondicionador para neutralizar la acidez o un bajo pH en el agua, mientras que la arena sílica es un compuesto entre sílice y oxígeno, perdón. Esa tiene la bondad de que es insoluble en el agua, además que puede atrapar moléculas, microorganismos muy pequeños o partículas diminutas. Bueno, otro medio granular muy pequeño también, que se utiliza mucho en los filtros, es el carbón activado. El carbón activado se fabrica a partir de materiales orgánicos ricos en carbono que se queman a altas temperaturas. Cualquier carbón en la naturaleza tiene la capacidad de absorber compuestos orgánicos en su superficie, pero ya al activar el carbón se le crean más poros y logra atrapar más sustancias. Es por eso que se utiliza mucho el carbón activado, porque es buen purificante para contaminantes orgánicos. Bueno, ahora los turbidimetros, donde se encuentran en el proceso de filtrado. El flujo que se va obteniendo es continuamente monitoreado por un turbidímetro. En este caso, se utiliza un instrumento llamado Clarity 2, y se utiliza el turbidímetro ya que a altos niveles de turbidez se indica que el filtro no está operando de manera correcta y es necesario lavarlo.
ya que el gobierno tiene reglas y algunas regulaciones con respecto al tratamiento del agua, por lo cual la filtración es una muy buena técnica y se reducen al mínimo los porcentajes de bacterias y virus. Bueno, como sabemos, hay dos métodos aceptados para la medición de la turbidez. Tenemos la USEPA 181 y la ISO 727. Como sabemos, la USEPA es usada en Estados Unidos y la ISO pues en todos los demás países. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Como se puede observar, la luz que se usan, la longitud de onda y las características por las cuales se usan. Se recomiendan longitudes de ondas específicas para cada método. Para la USEPA se recomienda la longitud de onda, como se puede observar, en el rango visible del espectro de 400 a 600 nanómetros, mientras que la ISO requiere una fuente de luz infrarroja cercana a 860 nanómetros. Como se puede observar, el método EPA es más sensitivo, a partículas más pequeñas, mientras que la ISO... Los adictos hacen dos cosas. ¿Me regresa, Raquel? Ahogarse y culpar a otros. Mientras que la ISO es menos sensitiva a esas partículas, pero tiene la ventaja de que no le interfiere el color. Bueno, ahora sigue otra parte del proceso, que es la segunda desinfección. Como ya se había dicho, ya se habían mostrado algunos pasos anteriores, se necesita una segunda desinfección por regla, y las plantas usan la cloración como segundo proceso de desinfección al final del tratamiento. La segunda desinfección nos proviene que se requieren patógenos que podrían contaminar el flujo. Hoy en día se añade gas de cloro, hipoclorito de sodio o dióxido de cloro como agente para una segunda desinfección. Como ya sabemos, cuando se añade cloro al agua, el cloro libre forma una mezcla de ácido hipocloroso y ion de hipoclorito. Y esta cantidad pues depende, como ya sabemos, del pH. Y el total de estos se define como cloro libre. Para la desinfección del agua, el ácido hipocloroso es un desinfectante más fuerte y oxidante. Es de 80 a 100 veces más efectivo que el ion de hipoclorito. Y para la medición de concentración de cloro libre en el tratamiento se utiliza el instrumento, en este caso un modelo 498, que es un sensor de cloro de 3 electrodos. Aunque estos productos son buenos para desinfectar, pueden tener potenciales carcinógenos, por lo que una alternativa es la cloromina. Bueno, la cloramina produce una desinfección menor y existe tanto la monocloramina, la dicloramina y la tricloramina. Y la razón de estas depende del pH. Como la cloración puede formar reacciones con el bromo y otros materiales, y que estos pueden ser perjudiciales para la salud. Y una alternativa para la segunda desinfección son las cloraminas, ya que no forman trialometanos o se forman en muy pequeñas cantidades y no se forman otros subproductos de la desinfección durante la desinfección con cloramina. La monocloramina es la más deseable de las tres formas, ya que no contribuye ni al sabor ni al olor y se considera más efectivo para desinfectar el agua. Bueno, las cloraminas son relativamente seguras, aunque tienen una desventaja, ya que son más difíciles de eliminar por medio de osmosis inversa o ablandamiento de agua. Tampoco se puede utilizar la destilación o la evaporación, pero por lo mismo se pueden utilizar técnicas como el filtro con carbón activado granular, como se vio anteriormente.
Ahora, otro paso en el tratamiento es el monitoreo de la distribución. Ya que el agua debe de ser segura dejando la planta, es importante monitorear la contaminación por el posible crecimiento de microorganismos o problemas con la presión o roturas en la tubería, ya que los patógenos pueden entrar en la distribución a través de roturas o en las uniones de la tubería, por lo que se requiere una continua desinfección. Por lo que una medición continua del cloro es especialmente importante para asegurar una desinfección adecuada durante el sistema de distribución. Y un mínimo que se recomienda es de 0.2 miligramos por litro. Ahora, el siguiente proceso es la desalación, que consiste en un proceso de la separación de las sales disueltas de las aguas salobres o del mar para convertirlas en aguas adecuadas para consumo humano, industrial o de riego. Las primeras unidades para producir agua para consumo humano en gran escala usaban tecnologías de destilación en múltiples efectos con tubos sumergidos. Bueno, aquí se puede observar algunos procesos de desalación. Se separan en dos clases principales, que es separar el agua de las sales y las sales del agua. Como se puede observar, pues para separar el agua, para la clase de agua de sales, hay tres tipos de energías con las que se pueden realizar: con térmica, con frío o con mecánica. Para la térmica tenemos el proceso de la evaporación, para el frío la cristalización, para la mecánica evaporación y filtración, y para los tipos de sistema que se utilizan este tipo de energía y este tipo de proceso, en térmica tenemos que la destilación solar, la destilación súbita flash, destilación multiefecto y la termocompresión de vapor. Y para separar las sales del agua tenemos la energía eléctrica, química, la filtración selectiva y el intercambio. Y tenemos en el de sistema la electrodiálisis y el intercambio iónico. Bueno, voy a explicar un poquito en qué consisten las técnicas y la energía que utilizan para provocar la desalinización. Las técnicas térmicas necesitan calor para provocar el cambio de estado de líquido a vapor. Es el proceso en el cual el agua de mar se calienta hasta evaporarla. Después el vapor se condensa formando agua dulce y el agua sobrante se desecha como salmuera concentrada. De las técnicas térmicas más utilizadas para desalar el agua tenemos la desalinización flash multietapa y la destilación por compresión mecánica. Bueno, la destilación por compresión mecánica funciona comprimiendo vapor de agua, lo que causa condensación sobre una superficie de transferencia de calor, un tubo puede ser, lo cual permite al calor de la condensación ser transferido a la salmuera del otro lado de la superficie, resultando en la vaporización de esta. El compresor aumenta la presión en el lado de vapor y baja la presión del lado del agua salada para bajar su temperatura de ebullición. Bueno, ahora tenemos la desalinización flash multietapa. En este caso, el agua de mar es calentada en un tanque por medio de un serpentín o tubos en paralelo que contienen un fluido caliente. Después se pasa a otro tanque llamado la etapa, donde la presión reducida permite que el agua hierva. El agua vaporizada es enfriada y condensada para obtener el producto. El calor latente liberado en la condensación de vapor es utilizado para calentar la salmuera en la otra etapa. El producto destilado se colecta en cascada en cada uno de los tanques colocados en paralelo con la salmuera y se bombea a un tanque de almacenamiento. Ahora
La otra técnica que es por el sistema por membranas. Este es un sistema que separa el agua salina en dos vertientes, una corriente de agua potable con baja concentración de sales disueltas y una corriente de salmuera concentrada. Voy a explicar un poquito en qué consisten los dos más utilizados, que es la osmosis inversa y la electrodiálisis. Bueno, la electrodiálisis es un proceso de separación electroquímico donde los iones son transferidos a través de membranas de intercambio iónico por medio de un campo de corriente continua. Las sales disueltas ionizadas atraviesan las membranas y de esta forma se eliminan las partículas cargadas eléctricamente. Aunque no produce este método una eliminación total de las sales, alcanza a un orden del 40%. Y por último, la osmosis inversa. En este se aplica una presión para superar la presión osmótica del agua a tratar para lograr la separación del agua de las sales y necesita un pretratamiento que consiste en la coagulación y filtración que ya se explicó anteriormente. Consta de una toma para la captación del agua de mar, seguido de un sistema de pretratamiento físico y químico que consisten en filtros de arena o filtros de carbón activado. Esta técnica nos permite eliminar entre el 96 a 99% de los contaminantes, incluyendo sales, colorantes, minerales y hasta cierto punto metales. En este caso, un sensor de conductividad de contacto es colocado en la alimentación del agua y monitorea la eficiencia del tratamiento de la osmosis inversa. La osmosis inversa es el tratamiento que se le da en el proceso que estamos analizando. También continuamente se analiza el pH, ya que un ataque químico puede ocurrir en la celulosa de las membranas de la osmosis inversa y cuando la acidez está muy alta o está fuera de rango, puede crearse ese ataque químico. Ahorita, bueno, antes de finalizar, les vamos a mostrar un video donde se pueden ver el tratamiento en una planta. Nada más que voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ahí, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, me avisan si pueden escuchar, por favor. From high up in the atmosphere to deep within the ¿Pueden escucharla? Sí, sí se escucha. Ah, ok. earth, across borders and into cities. Water makes its way into glasses more than 1 billion times each day in the United States. Water is everywhere on this planet. This odorless and tasteless substance is vital to life on Earth. Nonetheless, getting clean drinking water into our homes is a complex process. Nowadays, most people in the U.S. live in towns and cities, and most communities have an organized public water supply system to provide water to homes, businesses, and industries. You might know these entities as the county or city water department. So how does the water we use every day make its way into our homes? Drinking water begins its journey in one of two places: surface water or groundwater. Approximately 64% of public water systems rely on surface water, such as water that comes from rivers, streams, and lakes. The remaining 36% of fresh water comes from groundwater. This originates in aquifers. These underground reservoirs develop when the rain and snow seep into the soil and rock. An aquifer is not a pool of water, but a body of rock or sediment that is completely saturated. It can be made of sand,
gravel, sandstone, or other rocks that store and transmit water. Many cities in North America and around the world rely heavily on groundwater. Regardless of where it comes from, water goes through an identical treatment process before it reaches our taps. The first step of the process is called catchment. This is where a series of pipes connected to the water source pump water to a designated treatment plant. Interestingly, many treatment plants use gravity to move the water into their facilities. Next is the screening process, when large debris like trash, bits of plants, and stones are filtered out using screens. The next stage is coagulation and flocculation. In this step, chemicals with a positive charge are added to the water. Commonly used coagulants include aluminum sulfate and ferrous sulfate. The positive charge of the chemicals neutralizes the negative charge of dirt and other dissolved particles in the water. When this occurs, the particles bind with the chemicals and form larger particles called floc. The floc settles to the bottom of the water supply due to its weight. This settling process is called sedimentation. Once the floc has settled to the bottom of the water supply, the clear water on top will pass through filters made up of varying materials and pore sizes. This filtration removes dissolved particles such as dust, parasites, bacteria, viruses, and chemicals. Though not always common, the water may also go through the process of ozonation. This involves adding a highly reactive, colorless gas called ozone to the water. This electrified liquid oxygen is pumped through the water to kill bacteria, viruses, and protozoa and reduce the concentration of iron, manganese, and sulfur. It also breaks down pesticides. The water may also have a chlorine compound added to kill any remaining parasites, bacteria, and viruses, and to protect the water from becoming infected with germs as it is piped to homes and businesses. In some places, fluoride is also added to water to improve dental health. Throughout the process, the water goes through a series of government-mandated tests to ensure that it is safe to use. Once the water meets the set health standards, it is transported to homes and businesses. There are nearly 1 million miles of pipes. Ya, ahora sí, regresamos a la presentación. Bueno, por último tenemos la instrumentación, en la que podemos observar algunos instrumentos que para el proceso se recomiendan. Se puede observar el primero, que es bastante interesante, cómo puede tener dos entradas del sensor, y además que nos tiene la posibilidad de que puede medir tiene distintas posibles mediciones que puede realizar, como conductividad, resistividad, concentración, medición del oxígeno disuelto, medir el cloro, el total, la libre, monocloramina, la turbidez, o sea, puede percibir variables distintas y, bueno, al menos para este proceso es muy útil, ya que esas son las variables típicas que estamos utilizando. Nos ofrece mucho ese sensor, por lo cual es bastante interesante lo que nos puede ofrecer. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta. Debe haber por lo menos 2 preguntas para el equipo que presenta. Adelante, por favor. Yo tengo una. ¿Cuál era el mínimo de miligramos por litro de cloro residual que era aconsejable ya dejar la última etapa, hablando de la distribución? Era 0. Y algo, pero no. Ajá, era 0.2 miligramos por litro, ¿verdad? Sí. Ok, listo. De los métodos de desalación, ¿cuál de las técnicas era como la que se usa más? O
O sea, la más común. En muchos de los casos, en varias plantas que puedo encontrar, es la ósmosis inversa y es una de las más utilizadas, pero también depende de qué tipo de cloro, como había mencionado, estás utilizando, ya que había dicho que si se utilizaba la monocloramina era difícil quitarla con osmosis inversa y pues era necesario utilizar filtros de cloro. Y bueno, sí depende también eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el proceso, sobre el control. Sobre la desalación. Vaya, parece que no hay más dudas. Bueno, vamos a tomar por favor unos 5 minutos para que hagan la evaluación de Berenice y Alexis de acuerdo a como acabamos de comentar al inicio de la clase. ¿Sale? Entonces son 6:57. Empezamos a las 7 con, ¿cuánto? 7:05, ¿les parece? 7:05 mientras se evalúan y se prepara el siguiente equipo. De acuerdo, maestra.
Muy bien, vamos a empezar nuestro siguiente tema, por favor. Regresen, son las 7:05 y vamos a comenzar. Adelante. Sí, a nosotros nos tocó el tema de soluciones de análisis de líquidos para alimentos y bebidas. Hoy en día los fabricantes de alimentos y bebidas dependen más de los controles automatizados